vamos muy bien, pues es de pensarse, ¿no? Como dicen. Y luego dicen, no es falso, pero no es verdadero. Entonces, bueno, ¿es falso o es verdadero? Pero hay una gran mentira. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 a 25. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En la iglesia de Éfeso, a la que escribe Juan esta carta, había personas que decían tener mucho conocimiento, más que todos los demás, e incluso más que el apóstol. Con lo que estaban enseñando, se oponían a Cristo. Finalmente, esos opositores, a los que Juan llama anticristos, con todo el conocimiento que decían tener, salieron de la iglesia. Juan escribe a los que se quedaron en la iglesia y les dice que ellos permanecieron porque tienen la unción del Santo. El Espíritu Santo que prometió enviar Cristo. Y debido a eso, sabían, creían y entendían la verdad y les escribía precisamente porque la conocían. El Espíritu no les daba un conocimiento nuevo, les daba la luz para que entendieran y les daba la fe para que creyeran lo que ya sabían. Por eso podían distinguir la verdad de la mentira. Podían darse cuenta que lo que decían los que salieron no podía venir de la verdad que conocían y que Juan les había enseñado. El conocimiento que tiene un creyente es un conocimiento que debe obrar y estar listo para ser utilizado y entrar en acción. Es un conocimiento práctico, no es una información que se agrega a su conocimiento intelectual, sino una verdad inspiradora que impulsa su alma a la acción. El hombre natural, aunque tenga esa información, es un conocimiento que no lo influye para llevarlo a la santificación y tampoco para la piedad en su carácter y conducta. La luz que recibe de la verdad que ha oído es como la luz de la luna. No da vida,
ni produce fruto. Aunque conozca las doctrinas correctas, dejan su corazón frío y duro como una piedra. Solo la luz que da el Espíritu Santo es como la luz del sol. No solo ilumina para que pueda ver claro y entender la información recibida, da vida, despierta la conciencia, mueve la voluntad y hace arder el corazón con un fuego de Dios, como lo sintieron los dos discípulos en el camino a Emaús, y que decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La enseñanza del Espíritu es vigorosa y tiene un efecto que vivifica todo el hombre interior y lo inclina hacia la santidad. El conocimiento espiritual es intensamente práctico. Cambia las disposiciones del corazón hacia la obediencia y nos conforma a Cristo. Hay muchos dentro de la iglesia que creen que saben, pero no llegan a aplicar lo que dicen que saben a su manera de vivir. Todavía son inmaduros. Dice Pablo a Timoteo, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:7. Estas personas no solo atienden regularmente la predicación, sino muchos de ellos se sumergen en muchas actividades, debaten, van a conferencias y encuentros o comunión de un lado al otro, leen mucha literatura religiosa y tienen en la cabeza guardada una masa de detalles teológicos no asimilados. No llegan al punto de tener una experiencia práctica que humille y que obre, convirtiendo el conocimiento de las cosas de Dios en una vida transformada. ¿Y por qué sucede esto? Porque ellos no han recibido la unción del Santo. Eso es lo que hace toda la diferencia. Pero esa unción viene por la regeneración sobrenatural y santificación por la aplicación de la verdad por el Espíritu Santo. Entonces, no es que no sepan todo lo que deben saber o no sepan lo suficiente para cumplir con su deber de aplicar lo que saben para que haya un crecimiento. Mientras ellos conocen solamente en parte y en una parte muy pequeña, no conocen la verdad de una manera espiritual y salvadora. La podrán conocer intelectualmente, pero será ajena a ellos. No la creerán realmente, aunque digan que sí. Vivirán reflejando lo que en verdad creen, lo que se acabará manifestando con el tiempo. Negarán a Cristo en los hechos, con las decisiones que toman en su vida diaria. Se verá que Cristo no es lo más importante para ellos. Se irán alejando cada vez más de Él y eventualmente saldrán de la iglesia porque nunca fueron parte de ella. El mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Juan no se está dirigiendo a una persona que ocasionalmente presenta mal la verdad o que está equivocado o que no sabe lo que dice, sino a una que ataca el corazón mismo del Evangelio de Jesucristo. No tiene ningún reparo en llamar mentiroso a los anticristos. Lo que cree una persona acerca de Jesucristo define si es cristiano o si es un anticristo. Existen diferentes tipos de falsos maestros y anticristos en el mundo, enseñando muchas falsas doctrinas. Pero Juan quiere hacer notar el punto básico del cristianismo. Jesús es el Cristo. Negar que Jesús es el Cristo es la mentira más grande de todas las mentiras. Es de llamar la atención el duro lenguaje que usa Juan, sobre todo considerando que a lo largo de esta carta habla con mucha amplitud del amor al hermano, al grado de que Juan es conocido como el apóstol del amor. A las personas que habían salido, esas personas que los habían engañado, o por lo menos tratado de engañar, los llama primero anticristos y ahora mentirosos. Pero hay una poderosa razón para tratarlos así. A ellos Juan no los considera hermanos. Es decir, no hay comunión con ellos. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Nuestra época puede ser llamada la era de la tolerancia. Se usa el lenguaje incluyente. No gusta la polémica y se trata de quedar bien con todos. Si alguien se mantiene firme en sus opiniones, se le tacha de dogmático e intolerante. Todos quieren ser políticamente correctos. La tendencia debe ser unirse y respetar el punto de vista del otro. Ponerse en sus zapatos. Así que no sería bien visto expresar un punto de vista como Juan lo hace aquí. La tendencia es ser personas agradables, aún con aquel que tiene ideas contrarias. Hemos visto a cristianos poniéndose de acuerdo con musulmanes, budistas y orando junto con ellos en nombre de la hermandad de toda la humanidad. Hemos visto cristianos verdaderos unirse con cualquiera que se diga cristiano, porque todos somos hermanos. Bajo estos criterios, sería ofensivo decirle mentiroso al que niega que Jesús es el Cristo. Se habla de la necesidad de unirse
porque está a la vista del enemigo. Hay además una incredulidad por todos lados, ateísmo en todo el mundo, por lo que no deberíamos ser demasiado estrictos. Si hay alguien que se dice cristiano y está dispuesto a unirse con nosotros, pues entonces démosle la bienvenida y alegrémonos. Dicen, veamos lo que nos une, no lo que nos separa. Y entonces no importa que digan que Jesús es solo un hombre, que no es Dios. Si creen en Cristo de alguna forma y desean practicar sus enseñanzas, si dicen no al aborto, no al matrimonio homosexual, pues unánimos con ellos. ¿Y por qué no con todos los que de alguna manera creen en Dios? La tendencia a unir todas las creencias, llamada ecumenismo, hace que no sea políticamente correcto llamar mentiroso a alguien que cree una falsedad. Pero hacerlo es lo correcto, como vemos en el Nuevo Testamento. Juan no es una excepción. Pablo usa un lenguaje parecido. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Decir que alguien sea anatema es decirle que está bajo la maldición de Dios. Es desearle que esté bajo esa maldición. También dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Primera de Corintios 16:22. Y este es un lenguaje pues muy fuerte. Juan el Bautista, cuando vio que entre los que venían a bautizarse por él había fariseos y saduceos, dijo en Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Jesús mismo habló de manera semejante a los escribas y fariseos en todo el capítulo 23 de Mateo. Una muestra en los versículos 25 a 27. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también que vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Una cosa
es el amor al prójimo. Y se nos manda amar a nuestro prójimo. Se nos manda amar a nuestros enemigos. En verdad no tenemos odio por nadie. Pero otra cosa es confundir el amor con un sentimentalismo y callar por miedo de que se ofenda a alguien. Y ese no es el ejemplo de los predicadores del Nuevo Testamento. Hay una distinción en lo que debemos hacer cuando esté en juego la verdad sobre Cristo. En el Sermón del Monte se nos dice que a cualquiera que nos hiere en una mejilla, le pongamos la otra. Lo debemos hacer, pero eso se refiere a nosotros mismos y a nuestros sentimientos personales. Si nos ofenden, si nos agreden incluso, debemos sufrirlo. No debemos llamar mentirosos a los que nos atacan. Pero cuando se trata de la verdad, cuando se trata de la esencia del Evangelio, y en especial de la persona de Jesucristo, debemos defenderla y no dudar en llamar mentira a la mentira y mentiroso al que lo dice, sin ningún temor, como aquí hace Juan. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Es muy fácil convencernos a nosotros mismos de que estamos en lo cierto y que tenemos una indignación justa, cuando en realidad estamos defendiendo un punto particular nuestro, que no es fundamental ni vital, y estamos actuando con orgullo. Hay cuestiones en las que los cristianos verdaderos no se han puesto de acuerdo. Como por ejemplo, hay partes dudosas sobre la profecía. Nunca debemos llamarle mentiroso al que no comparte nuestra interpretación profética. Entonces debemos hacer una separación entre lo que es nuestra opinión, no es absoluta, nuestro punto de vista, y lo que es una verdad fundamental, de la cual debemos estar seguros, y podemos estar seguros porque está en la palabra. Juan considera este asunto una verdad de vital importancia, y por eso es rotundo y categórico. ¿Por qué está Juan tan preocupado por este punto en particular? Los que llama anticristos estaban enseñando que el eterno Hijo de Dios vino sobre Jesús, el hombre, y luego lo dejó en la cruz. Son unos mentirosos. Niegan que Jesús es el Cristo. Están negando al Padre y al Hijo. Había escrito, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, en el versículo 21. Por principio de cuentas, lo que estaban enseñando sus enemigos no correspondía con los hechos. Lo que enseñaba Juan
se basaba en lo que había visto personalmente, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, en Juan, 1 de Juan 1:1. Estas personas negaban los hechos de los que Juan era testigo y por eso podía testificar. Ellos no habían estado ahí, no lo habían visto y decían otras cosas. Son unos mentirosos. Decir que el Cristo eterno abandonó a Jesús, el hombre, en la cruz y que solo el hombre murió es una mentira. Juan estaba ahí, al pie de la cruz, y vio morir al Hijo de Dios. Estaba en el aposento alto cuando Jesús resucitado le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No es un espíritu, les dijo a sus discípulos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y comió delante de ellos. Juan estaba completamente seguro de lo que decía. No podía decir otra cosa de las enseñanzas de los anticristos más que son mentira. No es verdad. Era negar los hechos. Era negar el testimonio del mismo Hijo de Dios que vino a la tierra. Cristo vino como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Es el Dios hombre, completamente Dios y completamente hombre. Cristo tenía que ser 100% Dios y 100% hombre para ser nuestro Salvador. Dios para poder satisfacer la justicia de Dios en su muerte. Hombre para ser nuestro representante, el representante del hombre delante del juez eterno de Dios. Si Cristo hubiera sido solamente Dios, no habría salvación. Si Cristo hubiera sido solamente hombre, no habría salvación. Somos salvados y redimidos solamente porque Cristo es al mismo tiempo Dios y hombre, dos naturalezas en la misma persona. El mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. El Cristo es el ungido, el Mesías, que fue apartado por Dios para hacer una obra determinada. Y toda la enseñanza de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo y se encarnó. Fue apartado por su Padre y ungido sin medida por el Espíritu Santo. La obra que se le encargó fue la salvación del género humano que estaba perdida y condenada por el pecado. La obra del Mesías fue tomar los pecados de la humanidad y llevarlos sobre él. Y ahí recibir el castigo que esos pecados merecían, para poder hacer así la reconciliación
con Dios al satisfacer su justicia y una vez pagados, la paga del pecado es muerte, resucitar, demostrando que el pago había sido completo para entonces ser nuestro abogado y nuestro representante delante del trono de Dios en el cielo. Negar a Cristo es negar su obra y es una mentira que debe ser denunciada con toda la fuerza posible. El que niega al Hijo está negando al Salvador y no hay otro Salvador. Esa fue la trágica posición de los judíos, que rechazaron a Jesús como el Mesías y se quedaron sin el Padre y sin Salvador. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Juan resalta la igualdad divina entre el Padre y el Hijo. Aunque digan que conocen a Dios, los que niegan la deidad de Jesucristo no conocen a Dios. Cristo enseñó en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. También dijo Cristo, yo y el Padre uno somos. En Juan 10:30. La única manera de conocer al Padre es por medio del Hijo. Dijo Cristo, nadie viene al Padre sino por mí. Si se niega al Hijo, no se puede tener al Padre. Se puede creer en un creador o en una fuerza superior o en lo que sea, pero no existe un verdadero conocimiento de Dios sin el Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dijo Cristo. Juan 10:14-9. El Padre y el Hijo con el Espíritu son uno, y ninguno obra sin el otro. Y juntamente están en una permanente conferencia de comunión, actuando unánimes, en lo mismo, haciendo lo mismo, desde el mismo corazón del Padre, donde siempre está el Hijo, recibe la comisión para hacer lo que tiene que hacer. Él es el heredero designado de todas las cosas. La creación le fue asignada a Él. Toda la providencia está bajo su cuidado y Él está sobre todo lo creado. Aquí, en esta tierra, entre una raza caída, todo ha sido comprado por Él y para Él mismo y por su Padre, por un gran precio. Y el Padre se lo ha dado para compartir las bendiciones del Espíritu Santo por toda la eternidad con un pueblo que también el Padre le dio al Hijo. Sin el Hijo no hay comunión posible con Dios y no hay ninguna bendición. La verdadera comunión, dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio,
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La segunda parte del versículo 23, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, es la conclusión lógica de la primera parte, pero dicha de una forma positiva. Confesar al Hijo es lo opuesto a negarlo. La comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Juan está repitiendo lo que dijo al principio de la carta, en 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión con Dios es posible solamente cuando una persona tiene la creencia correcta sobre Cristo. Si no entendemos quién es Cristo, que era y es completamente Dios y completamente hombre, no podemos tener comunión con Dios. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene el Padre. Pero por otro lado, cuando entendemos quién es Cristo, y lo podemos entender solamente si tenemos la unción, es decir, si tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos la comunión verdadera con el Padre. Como el versículo 23 continúa diciendo, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y el final del versículo 24 dice que cuando lo que hemos oído permanece en nosotros, es decir, cuando creemos en las verdades bíblicas acerca de Cristo, vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre. Vamos a perseverar. Confesar al Hijo es mucho más que decirlo con la boca. Cualquier persona puede repetir cuando le dicen, repite lo que te voy a decir, repite que recibe a Cristo en su corazón, o cualquier otra fórmula que se le pide que repita o que se aprenda. Lo puede decir con su boca, puede decir todas las verdades, aun si no las cree. Una mera repetición de palabras no es en lo que está pensando Juan cuando dice el que confiesa al Hijo. Él está hablando de una verdadera confesión, una confesión de fe auténtica, una declaración creyéndola, una declaración de fe, una declaración por la boca de lo que cree el corazón. El énfasis está en el corazón. Dice Romanos 10, del 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Hay una falsa creencia que dice que si una persona confiesa con su boca
que Cristo es su Salvador, es salvo. Y por eso se les pide a veces a las personas, tú repite esto que te voy a decir. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y eres salvo. Eso no es una confesión del corazón. No lo cree. El énfasis está el que cree. Si creyese en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Si en verdad lo crees, pues lo puedes decir. Si lo dices con tu boca nada más, son palabras vacías. Cualquier persona puede decir, Jesús es Dios. Pero eso no significa que va a tener la vida eterna. La confesión es una expresión verbal de lo que cree el corazón. Por eso podríamos decir que la persona que cree que Cristo es Dios en su corazón, con todo su ser, también tiene al Padre. Pero incluso aquí debemos tener cuidado. El tener el conocimiento no es suficiente. Dice el apóstol Santiago en su carta que los demonios creen en Dios, tienen un conocimiento correcto de Dios y de Cristo, pero tiemblan porque saben que les espera el juicio. Un conocimiento intelectual no es suficiente. Cada persona debe responder a ese conocimiento correcto en arrepentimiento y fe. Para hacerlo se necesita la obra del Espíritu Santo, que normalmente usa los medios de gracia comunes. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás aquí sin Cristo, o si no sabes si tienes comunión con Él y con el Padre, necesitas creer en Cristo como Dios y como hombre al mismo tiempo. Tal vez crees que Cristo es Dios, pero todavía no te has arrepentido de tus pecados y los sigues practicando. Vives una vida de pecado. Y si sigues igual que siempre, no ha habido arrepentimiento. Tal vez no has confiado por completo en lo que Él ha hecho en la cruz, por pura gracia, entendiendo que nuestra salvación es por Él, sin ninguna de nuestras buenas obras. Tal vez piensas que el Espíritu no ha obrado en ti y entonces no puedes creer. Solamente ven a Cristo. No te preguntes nada, solamente ven. Si vas, si puedes ir, y es lo que se te manda, ven a Cristo. Fue porque te fue dado por el Padre. Dijo Cristo en Juan 6:65, dijo, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Antes había dicho, todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene, no le echo fuera. También dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 37 y 40. El llamado de Juan a sus lectores es a permanecer en la doctrina verdadera de Jesucristo. Cristo es Dios, el Mesías. Eso los capacitará para tener comunión con Dios. Es esa doctrina que creyeron para salvación. Juan usa la palabra permanecer en el mismo sentido que Jesús la usó en el aposento alto. Permanecer se refiere a una íntima relación con Dios, de manera que caminamos en la luz de la voluntad de Dios que tenemos. Permanecer, tener comunión y conocer a Dios significan lo mismo. Y es una experiencia gradual de crecimiento. Es permanecer en la vid verdadera para llevar fruto y permanecer para llevar más fruto, hasta llegar a tener mucho fruto, porque separados de esa vid verdadera que es Cristo, nada podemos hacer. La promesa verdadera. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Este es el resultado de tener comunión con el Hijo y con el Padre, la promesa de la vida eterna. Casi al final de la carta, en primera de Juan 5:12, escribe Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para permanecer, igual que para venir a Cristo, se necesita creer en lo que Dios dice en su palabra, tener fe en ella, confiar en las promesas que hizo. En este caso, en esta promesa de la vida eterna. El que puso su confianza en Cristo no tiene ninguna duda en que lo va a cumplir. Si Cristo lo dijo, es verdad. Así será. Entonces, desde ahora tenemos comunión con Él y con el Padre, porque fuimos salvados por la obra redentora del ungido Hijo de Dios, el Cristo, y esperamos la vida eterna. Esta promesa de la vida eterna es una promesa incondicional. No se pide cumplir con ninguna condición. No se pide una vida de perfecto cumplimiento de los mandamientos. No se pide una vida de perfecta obediencia. No se pide ningún tipo de obra o mérito. Si estás en Cristo, si fuiste a Él en arrepentimiento y fe y permaneces en Él, es porque tienes la unción, tienes el Espíritu, y entonces vas a tener la vida eterna.
Es la promesa segura de Cristo. Y nada ni nadie puede evitar que se cumpla. Tú estás en las manos de Dios y nadie puede arrebatarte de ese lugar completamente seguro. No puedes ni siquiera tú mismo salir de ahí. No puedes perder tu salvación porque perteneces a Cristo. Tienes seguridad en tu salvación. Puedes y debes vivir con la confianza de que a pesar de tus fallas, defectos, debilidades y pecados, Dios es fiel. Cristo es fiel y va a cumplir lo que ha prometido. La promesa que Él nos hizo es la vida eterna. Todo ser humano, creado a la imagen de Dios, es inmortal en el sentido de que nuestra alma es eterna, vivirá para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. En el infierno se confirma la separación de Dios por toda la eternidad. Es la muerte espiritual definitiva, la segunda muerte. La vida eterna en comunión con Dios no solo significa una vida que dura por la eternidad, describe el tipo de vida que el Dios eterno tiene en sí mismo. La idea de la vida eterna se refiere a la vida más allá de este mundo presente. Pero no comienza cuando morimos. Si no tenemos la vida eterna ahora, no la vamos a obtener cuando muramos. Para entonces será demasiado tarde. Por eso es tan importante tener la promesa de la vida eterna ahora mismo. Y tenemos esta promesa si la verdad de Dios permanece en ti y permaneces en el Hijo y en el Padre. Vamos ahora. Señor, vivimos en un mundo lleno de mentira y la mentira muchas veces viene de nuestro corazón engañoso y perverso. Danos de tu luz, danos de tu espíritu, para que podamos ver a Cristo como lo que es y podamos entender su verdad, creerla en el corazón y que eso se traduzca en una vida transformada para ti. Ayúdanos, Padre, obra en tu iglesia, en todas las personas. Te necesitamos más de ti. Y pedimos que hagas esa obra, que podamos recibir esa promesa y vivamos por ella. Que sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.